La hora del mensaje. Un enfoque sincero del mensaje bíblico que Dios quiere comunicar hoy. Dedique unos minutos y obtendrá beneficios eternos. La hora del mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Jehová es tu esperanza. Vuelve tu mirada. Vuélvete a Dios. En su capítulo 12, versículos 1 al 5, vamos a leer el nombre del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Abasaranda cabasa. Abasi. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas está haciendo Dios? Quiero hablar sobre Canaán espiritual. Bendito el nombre de Jesús. Muchas cosas que no entendemos lo vamos a entender a partir de hoy. Quiero hablar sobre Canaán espiritual. Canaán tiene varios significados. Por ejemplo, para los evangélicos, en el argot evangélico, Canaán suena a bendición. Este es tu Canaán. Y usted se siente cómodo. Es lo que Dios me dio. Canaán suena a victoria, perseverancia, bendición. Toda esa cosita linda dentro de nosotros significan Canaán. Yo recuerdo aquí en la capital, en la zona oriental, unos hermanos muy fogosos que fueron los primeros que poblaron la carretera Mella con Charles de Gaulle para allá. Eso por ahí. ¿Sabe cómo se llama eso por ahí? Canaán. Lo poblaron unos evangélicos pentecostales y le pusieron Canaán. Y le pusieron varios nombres de la Biblia a la calle. Porque eso es para nosotros. Ahora, Canaán tiene otro significado. Para los hebreos era la tierra prometida en un sentido. Era la tierra prometida. Porque hacia ahí se movían. Pero en otro sentido era de quienes tenían que cuidarse. Canaán era la amenaza de Israel en un sentido, y en otro era lo que Dios le tenía a Israel. Mire cómo es la cosa. Eran dos cosas contrapuestas. Para los hebreos era la patria mejor y la tierra de abundancia y de esperanza que fluye leche y miel. Entonces, en este sentido se recomienda al creyente dejar el mundo para seguir a Cristo. Esto implica caminar hasta llegar a nuestro Canaán, pero para llegar al Canaán había que pasar el desierto. Había que pasar el desierto para llegar a Canaán. Para llegar a la abundancia había que pasar por la escasez. Para llegar a la tierra de provisión, a la tierra de abundancia, a la tierra de mucho fruto y de mucha leche y de mucha miel,
había que pasar por la sequedad del desierto donde no había ni guasábara. Entonces Dios, el espíritu de la Biblia nos enseña a nosotros que para llegar a Canaán hay que seguir a Cristo. Y para seguir a Cristo hay que dejar unas cuantas cosas. Cuando sabemos, hermano, porque Canaán viene siendo una razón de vivir. Cuando sabemos la razón de vivir y tenemos objetivos, somos seres felices. El que no sabe por qué está vivo, el que no sabe por qué existe, no tiene felicidad. Pero el que conoce la razón de su existencia, tiene un objetivo en la vida. Y entonces es feliz. Cuando tenemos visión clara de hacia dónde vamos, la convertimos en la misión y razón de nuestra vida. Cuando yo sé a dónde voy y por qué voy a dónde voy, nada ni nadie me va a entretener ni me va a desviar de yo seguir mirando el blanco, como dijo Pablo, prosigo al blanco de la soberana vocación en Cristo Jesús. O sea que el creyente tiene una meta y esa meta no es un decir, porque si la meta es un decir, cualquiera lo entretiene en el camino. No, la meta es un objetivo claro. Usted y yo estamos enfocados. Y no importa que nos pongan, que nos hagan bulla, que nos tiren cositas. Estamos enfocados. ¿Cuántos conocieron los coches y los caballos cocheros? Lo que le ponían, cabreto, ¿no? Algo así. Le ponen a los caballos cocheros. Le ponen una cosa así para que no puedan mirar para el lado, para que no se entretengan, sino enfocado hacia el frente. Es para adelante que usted va y nada ni nadie lo va a hacer torcer. Entonces nosotros salimos para Canaán y vamos a llegar a Canaán, porque no nos vamos a desviar en el camino. Entonces cuando tenemos la visión clara de hacia dónde vamos, nada ni nadie nos va a robar la atención. Canaán como historia donde la visión de un hombre se convierte en la misión de un pueblo. Según la historia del pueblo hebreo, esta visión de Abraham, que parte de un encuentro con Dios, que vamos a ver, esta visión de este hombre se convirtió en la misión de un pueblo, no de él solo ya, sino de todo un pueblo, porque esa visión contagió. Entonces ellos iban enfocados hacia donde iban, hacia Canaán, porque lo iban guiando hacia Canaán. Su mentor, su guía visible, que era Abraham, el precursor de la fe, tenía una visión y tenía una misión. Ahora, ¿quién era Abraham? Su estilo de vida. ¿Quién era Abraham? Abraham era lo que hoy pudiera llamarse un empresario, un patriarca. Era una persona que tenía mucho ganado, que tenía mucha tierra, que tenía, en alguna parte de la Biblia habla de más de 300 empleados, 318, algo así. Y entonces tenía mucha gente a su cargo. Entonces Abraham era un potentado. Abraham era una persona distinguida en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Ur de los Caldeos, o sea, al lado de Babilonia, dentro de Babilonia. Entonces se cree que Taré, que era el padre de Abraham, se movió por la determinación de su hijo mayor, que había recibido un llamado. Abraham era el hijo mayor de Taré. Eran 3 hijos, uno de ellos murió. Abraham era el hijo mayor. Parece que gozaba de cierto respeto dentro de la propia familia, porque la Biblia refiere una ocasión anterior al capítulo 12, versículo 1, porque dice, Dios había dicho a Abraham. Parece que anterior a eso, que no se registra, Abraham ya había tenido un encuentro con Dios. Y parece que su padre estaba enterado
Su padre no era un creyente porque no existían los creyentes en Dios. El primero fue Abraham. Entonces, Taré y su gente eran politeístas, eran paganos, tenía una cantidad de religiones malísimas. Pero cuando tuvo su experiencia Abraham, parece que Taré le gustó, o por lo menos respetó a su hijo. Y cuando él se entera de que Dios le ha hecho un llamado a su hijo, él no se opone, sino que se va con el hijo. Cosa rara. Se va con su hijo, según narra la Biblia. No se sabe si era que estaba demasiado viejo, que estaba enfermo y no quería despegarse de su hijo mayor. El caso es que no hizo oposición. Entonces dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le hace un llamado y una promesa a este hombre. La historia es muy resumida, porque uno dice, pero ¿cómo Dios le sale a Abraham que se vaya a una tierra, que abandone lo que tiene, para irse a una tierra que le mostrará, sin haber tenido antes una relación, algunas manifestaciones que Dios, de cosas que Dios había hecho, que motivaran a Abraham a creer en él? Parece que Abraham era una de esas personas inquietas que estaba buscando. Ustedes saben que los sabios anteriores, antiquísimos, buscaban el principio, el arjé, buscaban el principio de todo. Uno creían que el fuego, otro que el mar, otro que cualquier cosa, el viento, el sol, la luna, etcétera. Parece que Abraham era uno de esos sabios que no registra la historia secular, pero era uno de esos sabios que estaba desde el punto de vista esotérico, religioso, espiritual, estaba buscando el principio de todo. Y de alguna manera él hizo contacto con Dios. Parece que el más puro de los buscadores del principio era Abraham. Eso son conjeturas mías. Y como era el más puro, el más sincero de los que estaban buscando, Dios se le apareció. Tuvo una experiencia con Dios. Y Dios comenzó a tratar con Abraham. Por eso dice el capítulo 12 que Jehová había dicho ya a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, etc. Es una promesa que estaba guardada. Ya Abraham la tenía. No se sabe cuántos años pasaron de la promesa a la ejecución del mandato. Entonces, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Más adelante habla de que también se fue su papá. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Abraham a Sara, su esposa, a Lot, su sobrino de crianza, y se fue hacia el lugar donde Dios quería. ¿A dónde iba él? A la tierra que Dios le prometió que él no conocía. Estaba alrededor, a cerca de 500 kilómetros de donde él estaba. Estaba la tierra de Canaán, 400 y tantos kilómetros de la tierra de Canaán. Entonces, Dios lo manda a una tierra que está tan lejos, porque ahora eso no es tan lejos, pero en ese tiempo a pie y a caballo y pasando muchísimas inclemencias, eso era súper, pero súper lejos. Entonces Abraham sale al lugar que no conoce, pero que sabe que Dios lo está mandando. Ahora, ¿qué es Canaán? ¿Cuál es el origen de Canaán? Canaán viene, el nombre de Canaán era el nombre del nieto más pequeño, del hijo más pequeño de Abraham, si mal no recuerdo. Abraham tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. En ese orden, aunque está en discusión el orden, en ese orden,
Canaán era hijo de Cam, que era supuestamente, según lo que dice la Biblia, era el segundo hijo de Abraham. Entonces, ¿qué pasó con Canaán? ¿De dónde sale Canaán? Porque descendiente de Cam, su hijo Canaán, y según la historia parece que hubo una inconducta de carácter sexual o algo dañino moralmente, que Dios se ofendió y que tuvo que ver con una embriaguez de Noé y algo que hizo uno de sus descendientes. Y dice que despertó, versículo 24, capítulo 9 de Génesis. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. Cuando usted busca el registro, usted encuentra que Canaán no era hijo de Noé. Canaán era hijo de Noé. El hijo era Cam, terminando en M. Y Canaán era uno de los hijos de Cam. Entonces, si Cam fue el que pecó, ¿por qué Dios maldice o por qué Noé maldice a Canaán? No voy a entrar en detalle, pero se supone, según la mayoría de los estudiantes de la Biblia, se supone que entre nieto e hijo no había diferencia para ellos, y de todos los descendientes eran hijos. Cam no era el hijo más pequeño, era el número 2. Entonces la Biblia dice que a su hijo más pequeño, el hijo más pequeño era Canaán, el más pequeño del hijo de Noé. Entonces se cree que no se refirió a Cam, aunque era descendiente de Cam, sino a Canaán. Canaán fue el que cometió el error. Canaán fue el que se equivocó. Pero eso no tiene que ver con nuestra salvación. Así que si fue Cam o si fue Canaán, usted se salva como quiera si cree en Jesucristo. A veces los teólogos se pierden en un vaso de agua, se ahogan, dándole vuelta a las cosas que son irrelevantes. Canaán, compuesto. Entonces Canaán también tuvo su descendencia. Tuvo unas 10 u 11 tribus que descendieron de esos, o de ese hijo del hijo de Noé. Esas tribus, que fueron unas 11, se le llama cananeos. A todo eso componían a Canaán. Eso es la tierra, eso comprende hoy, siglo XXI, eso significa lo que hoy ocupa Israel, lo que hoy ocupa el Líbano, parte de Siria y parte de Jordania. Era lo que componía. Eso era entre Egipto y llegando casi a la frontera de Turquía. Todo ese territorio que lo ocupaban 10 tribus procedentes de Canaán, entre ellas la más conocida, los amorreos. Estaban los jebuseos, los gergeseos, los cineos, los heveos. Mire, todo lo que termina en eo. Eso eran los cananitas. Esa gente no era buena. Esa gente parte de un pecado moral que fue el que cometió Canaán. No se sabe exactamente cuál tipo de pecado fue, pero se cree que si Noé estaba borracho, el nieto estaba peor. Cuando habla de la desnudez, que descubrió la desnudez de su padre o de su abuelo, fue algo más que la desnudez. Usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, y dice en alguna parte, el hijo no descubrirá la desnudez de la mujer de su padre, porque es la desnudez de su padre. O sea, hay un sancocho con eso de la desnudez. Es probable que el muchacho se propasara con la mujer del abuelo, porque estaba borracho. O sea, un pecado sexual cometió Canaán y de ahí se derivan los cananitas o los cananeos. Esa gente, esas 11 tribus, fueron las tribus más perversas de todo Medio Oriente, y aún ahí se sacrificaban niños, ahí se vivía, se practicaba el incesto, ahí se practicaba todas las aberraciones sexuales. Y por eso Dios en muchas ocasiones, bueno, Jacob le dijo a sus hijos, o Isaac, la mujer de mi hijo no será cananea. O sea, Jacob
no podía casarse con una cananea porque Isaac, su padre, le pidió a sus criados que impidieran eso. Ahora Esaú, que era desobediente, se casó con una descendiente de los hititas, que son de las tribus de los cananeos. Y ya usted ve la historia bíblica, lo mal que le fue a Esaú en desobediencia a su padre. Entonces todo esto es para que veamos qué significaba ese lado de Canaán. Era la parte negativa. Ahora, por eso Dios le ofrece esa tierra. Cuando Dios le ofrece esa tierra a Abraham, y de ahí a cuando ellos la ocuparon, pasaron cerca de 500 años. Porque después de eso Abraham llega a la tierra, habita en la tierra y vuelve y se va. Y entonces los israelitas van a vivir a Egipto por 400 años. Pero eso vamos a verlo más adelante. Entonces Abraham no disfrutó sino su descendencia de esa tierra prometida, a pesar de que Abraham llegó a Canaán. Génesis 12, 6, 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Si usted le coge el hilo, no está diciendo a ti, a tu descendencia. O sea, Dios le promete esa tierra a Abraham, pero Abraham no la va a disfrutar, a pesar de que vivía ahí ya, porque dice, salieron para Canaán y a Canaán llegaron, pero no la tomaron en posesión, sino 500 años después, los descendientes de Abraham. Eso para que nosotros hagamos un poquito de elucubración sobre la fidelidad de Dios. Qué grande. Dios le ofrece una cosa a Ezequiel Molina hoy, y dentro de 500 años, un descendiente de Ezequiel Molina recibe esa bendición. Porque Dios va ahí derechito, mira. O sea, no se apure porque le haya pasado 10 o 15 años una bendición. Si Dios se lo prometió, aleluya. Si Dios dijo que te lo va a dar, no hay diablo que se interponga y que impida esa bendición. Entonces, pasó Abraham por aquella tierra, pero no la poseyó, sino que la poseyeron sus descendientes muchísimos años después. Dice Hechos, fíjense, ya esto es alrededor de 1000 y pico de años después. En Hechos 7, 2 al 5, dice, hablando Esteban, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, eso es Ur de los caldeos, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella. Eso están diciendo los apóstoles 1000 y pico de años después. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él. Y dice el apóstol: esos somos nosotros que habitamos esta tierra hoy. Entonces, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Bueno, sabiendo que eran herederos, vivieron como peregrinos, errantes y extranjeros, sufriendo niveles diferentes de carencia, todo por la fe. Dice Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es un símbolo de nosotros. Abraham vivió en Siquén y vivió en la tierra prometida sin ser de él, y ahí vivió con sus hijos durante un tiempo. Y dice aquí, vivió como peregrino en su propia tierra. Vivió como extranjero en su propia tierra. Era el dueño y vivía como un peón. Pero vivió
y disfrutó por fe lo que había de venir, porque su Dios se lo había prometido. Eso se parece mucho a nosotros. El Señor nos ha hablado de una herencia. El Señor nos ha hablado de una tierra prometida y un lugar de nosotros. Y nosotros estamos viviendo como extranjeros, como peregrinos, como gente que está alquilado, y a pesar de que somos dueños. Pero somos dueños en la esperanza. Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir donde había de recibir su herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces aquí es que viene lo de nuestro Canaán espiritual, lo de la tierra prometida. Los hebreos que vivían esclavos en Egipto, en su mayoría jamás sabían que había una tierra para ellos. Cuando viene la hambruna que ocurrió en Canaán, los descendientes de Abraham vivían en Canaán. Entiéndase, Isaac, Jacob y su descendiente. Vino una hambruna, pero ya en capítulo 25 de Génesis encontramos una historia que pasó con José, que era descendiente de Abraham. José cayó en Egipto como primer ministro, etc. Es una historia lindísima que está en la Biblia. No vamos a tocarla. El caso es que ese fue el puente que Dios hace para que los hebreos que estaban en Canaán, que eran poquísimos, los hijos de Isaac y Jacob, vengan a Egipto a buscar comida. Entonces todos los hebreos vienen a Egipto y empiezan a multiplicarse, y pasan 400 y pico de años y se hace un pueblo. Ese pueblo que se llamaba Israel ya, porque el nombre de Israel viene del nieto de Abraham, Jacob, cuando Dios le cambia su nombre y le pone Israel. Ese es el pueblo que va esclavo, que se convierte en esclavo en Egipto cuando muere José y muere Faraón. Pero han pasado cientos de años, se han multiplicado y ahora son 1,000,000 y pico, 2 millones de personas. Pero son esclavos, pero tienen una promesa. Esos esclavos que están en Egipto tienen una promesa. ¿De dónde esa promesa? Hace 400 años que el Dios de nuestros padres le dijo a nuestro tatarabuelo que le tiene una tierra prometida donde fluye leche y miel, una tierra donde se dan todos los frutos, una tierra de bendición y de mucha agua. Pero ellos no conocen eso. Ellos jamás habían oído la historia y ahora comienza Moisés a refrescarle las cosas. Y ellos comienzan como a querer despertar. Entonces Dios llama a Moisés para escogerlo. Fíjese lo que dice 3, 7 y 8 de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor y conocido su angustia o sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Hermano y amigo, oiga bien, el Señor está repitiendo este mensaje 500 años después. 500 años atrás, antes de eso, la distancia que hay de aquí a Colón, 500 años antes de la hambruna o antes de ese clamor, Dios le había dicho a un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Mire, piénselo bien. Dios le dice a ese hombre que vive en Ur, en Mesopotamia: vete de tu casa, porque tengo para ti grandes cosas. Te tengo una tierra prometida que fluye leche y miel. Vas a dar un viaje para que la conozca. No te vas a quedar ahí, pero esa tierra se la daré a tu descendencia. Ese pueblo descendiente
en minoría, se traslada a Egipto por lo que hemos dicho. De Egipto quedan como esclavos, estando en esclavitud y llevando ya casi 400 años de esclavitud. Vuelve Dios a movilizar un hebreo. Ese hebreo ahora se llama Moisés. Moisés no conoció ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José, ni a nadie de esa gente. Pero Dios le dice a Moisés: he visto y oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Aleluya. He oído su clamor y conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de los egipcios. Y lo voy a sacar de esta tierra de esclavitud, para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. ¿Quién le dijo eso a Moisés? El mismo que se lo había dicho a Abraham. Hermano, Dios no se equivoca. Hermano, amigo, a Dios no se le olvidan sus promesas. Fácilmente cualquier judío o hebreo de los que eran esclavos en Egipto, alguien le hubiera salido con eso. Mire, una vez hubo una herencia. Nosotros tenemos una herencia. ¿Cuántos han oído hablar de la herencia de los Rosarios? ¿Qué le parece? Que alguien estando en esclavitud, pasando más trabajo que forro de catre, destruido, enfermo, hambriento, semidesnudo, maltratado, vilipendiado por todos los egipcios, y que alguien venga y le diga a uno de esos infelices: tú eres rico, tú eres poderoso, tú eres un príncipe, tú tienes una herencia incalculable, vamos a pelear esa herencia. ¿Y de dónde viene? Y cuando comienzan a revisar los pergaminos, entonces encuentran un pergamino que dice: un tal Abraham, que tuvo un hijo llamado Isaac, y luego ese tuvo un hijo llamado Jacob, y ese tuvo 12 hijos, y a partir de ahí se hizo un pueblo, de los cuales venimos nosotros. Y a ese Abraham, el Dios del cielo, Abasanda, a ese Abraham, el Dios eterno le dijo: le tengo una tierra, una herencia que fluye leche y miel. Y aunque ustedes estén pasando hambre, aunque no tengan agua limpia para tomar, hay una tierra para ustedes. Yo me imagino que muchos se burlaron. Oye, ahora tú vas a venir a jugar con nuestra desgracia. Pero dentro del grupo siempre hay un remanente. Mientras la mayoría quizá no lo creyó, y a lo mejor hasta piedra le tiraron a Moisés, había un grupo que le dijo: Moisés, repíteme la historia. Entonces tú dices que un tal Abraham, que era un patriarca, que habló con Dios y Dios habló con él, y Dios le hizo una promesa y lo llevó a explorar la tierra y vivió un tiempo en ella, y ahí nacieron nuestros ancestros, y por una desgracia de la vida caímos nosotros en Egipto, pero que somos millonarios, pero que somos herederos. Sígueme hablando de eso. Y Moisés siguió hablándole del tema, porque el tema estaba bonito. Entonces Dios le escuchó y quería Dios llevarlo a esa tierra de Canaán, a esa tierra espiritual. Nosotros podemos darle un pequeño viraje, porque nosotros también somos peregrinos. A nosotros también nos han hecho una promesa. Usted me ve pasando trabajo aquí, porque lo que pasa es que nuestro reino no es de este mundo. Esa es la esperanza que nos enseña la Biblia. Usted nos ve aquí que a veces los hermanos dicen: no, porque tenemos que alcanzar el poder para resolver. El poder lo vamos a alcanzar nosotros
¿Sabe cuándo? Cuando Cristo venga. No, porque nosotros tenemos que estar en los lugares de poder. Porque tenemos que tomar dominio de esto. Eso tiene su bemoles, eso lo vamos a discutir después. El asunto es que aquí hay un pueblo en el mundo, me refiero al mundo, en esta tierra. Hay un pueblo y a ese pueblo alguien le dijo que tiene una herencia. Y tiene una herencia en un lugar donde ladrones no hurtan, donde la polilla no corrompe. Y esa tierra, esa herencia, ese lugar, lo definió el maestro como moradas celestiales. Y dijo, voy a preparar el lugar para ustedes. ¿Qué estoy diciendo? Que hay un pueblo heredero en esta tierra. Hay un pueblo pasando trabajo aquí. Pero que ese trabajo que estamos pasando aquí no es para siempre. Hay un Canaán. Nosotros salimos de Egipto. Egipto significa el mundo de pecado. El Egipto significa el sistema de las tinieblas. Egipto significa todo lo que a Dios no le agrada, la vida sin Dios. Una vida de maldad, de engaño, de egoísmo, de envidia, de orgullo. Una vida de que usted sabe que está del otro lado. Entonces nosotros salimos de ahí. Ese es Egipto. Estando en Egipto, alguien nos dio la noticia de que hay una tierra, de que hay un lugar mejor, de que hay una posibilidad de victoria y esperanza, pero que hay que entrar por una puerta. Esa puerta se llama Jesucristo. Y a todo el que entre por esa puerta le espera una bendición extraordinaria e inexplicable con palabras humanas. Ese pueblo está aquí todavía. Está aquí en Egipto. Egipto es el mundo. La iglesia de Cristo está aquí. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. El Israel espiritual. Salimos de Egipto y estamos en el desierto. No hemos llegado a Canaán. Estamos en el desierto. Venimos de Egipto. Nos olvidamos ya de todo el maltrato del diablo allá en Egipto. Pero estamos en el desierto, donde hay mucha escasez, donde a veces nos cansamos, donde a veces hay ataques que intentamos perder la fe. Hay momentos en que creemos que vamos a sucumbir. Estamos en el desierto. Hemos salido de Egipto. Pero estando en el desierto, sabemos que venimos de Egipto con una promesa. Los judíos estaban en Egipto sin promesa. Pero cuando Moisés los edifica y aprenden la promesa, creen en la palabra de Moisés, entonces, ¿qué hace Moisés? Todo el que crea en esta palabra me va a seguir. Y ahí está la liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia. Yo me imagino que algunos se quedaron, pero la mayoría salió con Moisés. Salimos del mundo. Somos el pueblo de Dios que dejó Egipto. Pero en Egipto oímos la voz de la esperanza. Estando en Egipto, nosotros escuchamos que hay un Dios que ama al pecador y que lo salva. Estando envuelto en pecado y en la miseria espiritual más terrible, nosotros escuchamos la voz de Dios. Los hebreos oyeron la voz de Dios a través de Moisés. Nosotros la escuchamos a través de diferentes hombres y mujeres. Pero estando en el mundo, en la borrachera, en los malos negocios, en la brujería, en la maldad, en los vicios, oímos la voz de Dios.
oímos a un Moisés. Y ese Moisés nos enseñó el camino. Y todo el que está aquí y muchos que me escuchan decidieron salir de Egipto. Salimos de Egipto, pero no hemos llegado a Canaán. Estamos en el trayecto donde se pasaron 40 años. Y en este trayecto pasan cosas. Pasan cosas. Algunos por poco pierden la fe. Algunos la pierden. Algunos se desmayan y dicen, ya no puedo más con este sol. Ya no puedo más con esta enfermedad que me causaron los mosquitos. Ya no aguanto más sed, más hambre. Y en un momento Dios tenía que sostenerlo desde arriba, mandándole maná y mandándole codornices. Pero hay que pensar lo que es un desierto. Cuántas cosas pasan. Gente indefensa en medio de un desierto. Nosotros estamos en ese desierto. Estamos recibiendo el maná del cielo. Cada vez que usted oye un mensaje de Dios que como que lo reanima, usted está recibiendo maná del cielo. Aleluya. Cada vez que usted oye la voz de Dios que lo alienta y lo fortalece, usted está recibiendo codornices del cielo. Estamos en el desierto, cualquier cosa puede pasar, menos devolvernos para Egipto. Ahora, Dios dio algunas instrucciones después que estuviesen allá. Fíjese, Deuteronomio 6, 4 y 9. Dios dio unas instrucciones para cuando llegaran a esa tierra. Sí, porque mire, una cosa es Egipto, otra cosa es el desierto y otra cosa es Canaán. Son tres cosas. La vida de Egipto es una, la vida del desierto es otra y la de Canaán es otra. Cuando estén en Canaán, oigan lo que dice el Señor a los que iban para Canaán. 6:4 en adelante de Deuteronomio. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué está diciendo? Van a encontrar muchísimos dioses, pero Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La vas a repetir a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Oye Israel, oye iglesia, oye Mahanaín, oye pueblo de Dios, oye bien, Jehová tu Dios, uno es. Escucharás y obedecerás su palabra, te acordarás de ella. Se la enseñarás a tus hijos, la publicarás en el dintel de tu puerta, para que el mundo sepa que tú representas la gloria de Dios en esta tierra. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros vamos, no hemos llegado, estamos en el desierto, rumbo a Canaán. Vamos rumbo al Canaán espiritual. Pero hay tres cositas que quiero recordar de Abraham. El ejemplo de Abraham para hoy. Por ejemplo, hay tres cosas que Abraham tuvo en ese pequeño detalle de su historia. Fe, paciencia y esfuerzo. Mire, solo con fe, solo así podía abandonar el lugar de origen y aquello que él conocía. Si Abraham no cree en el que le habló, si no acepta como buena y válida la promesa de Dios, que eso es fe, no deja su casa, no deja su familia, la familia extendida, las relaciones, no deja sus
tierras y se va al lugar que Dios le dio. O sea, para usted despegar de Mesopotamia, para usted abandonar el lugar de donde usted viene, usted tiene que creer. Por eso la Biblia nos manda, sin fe es imposible agradar a Dios. Para usted dejar el mundo, para usted dejar esos amiguitos que usted tiene por 30 años, amigos de escuela, pero que son unos perdidos en los vicios, para usted romper ciertas relaciones tóxicas, para usted limpiar su alma, su moral y su cuerpo, para usted dejar la costumbre del vicio que tiene, usted tiene que tener fe. Para usted mudarse del sector donde vive porque no le conviene, usted necesita tener fe. Abraham tuvo fe y por eso dejó todo lo que era de él conocido y se fue hacia un lugar que él no conocía. Si yo tengo fe lo hago, si no tengo fe no lo hago. La segunda cosa, paciencia. Abraham tuvo paciencia. Cuando Dios promete, cumple. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Espera en Jehová y Él lo hará. Hay gente que creen que Dios es como un horno de microondas para de una vez. Dios puede hacerlo de una vez. Mire, las cosas de hoy Dios puede hacerlas. ¿Sabe cuándo? Ayer. Pero Dios tiene su agenda, tiene su tiempo, tiene su estilo. Y Dios va a hacer la cosa cuando Él la hace es cuando mejor queda. Dice el salmista 41, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Y dice en el 37:5, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él. Mire, hermano, esa palabra es clave, esperar. Pero es la que más nos molesta y nos mortifica a nosotros. Miren, usted lo ve en el tránsito, a la gente no le gusta esperar. La gente quiere pasarle por encima al otro. Y se convierten y quieren que Dios se someta a su velocidad. Abraham esperó el tiempo, y buen tiempo que esperó. Porque todavía va a Siquem, a Canaán, y tienen que devolverse los descendientes para volver 4 siglos después. Paciencia. Y en tercer lugar, hay algo que hacer. Toda bendición espiritual tiene un costo y un sacrificio. Tú quieres que Dios te bendiga. ¿Y qué tú estás haciendo? Es fácil, ¿sí? No somos muñecos, no somos títeres. Dios no nos tira la cosa para que nos quedemos y nos la echa en la boca, nos abre la boca. Solamente tiene que tragar, si quiere, que si no yo trago por ti también. Demasiado gente cómoda, demasiado gente frágil, que quiere que Dios te se lo ponga ahí. Toma. Que tengo un esposo que es agresivo, molestoso, delicado, peleón, y Dios no me lo arregla. Y tengo 10 años luchando y orando y el hombre igual. La pregunta del millón, ¿y qué más tú estás haciendo? Porque si cuando él pelea tú respondes con otro pleito. Si en vez de tú esperar el momento clave para darle el consejo, espera que él pelee para entonces tú tirarle todo lo que tú tienes adentro. Sí, porque tú a mí me hiciste también esto y esto. Y hace 20 años que me casé contigo y no he sido feliz. Uy, ¿por qué no se lo dijiste antes? Y yo me casé contigo porque me dijeron que no había más mujeres. Si no, yo no me caso contigo. Y se van en el dime y direte. No, si cuando él viene engurruñado, loco porque le digan algo para pelear, usted le espera con un juguito, usted le da un abrazo, un beso, le quita la camisa. Eso es humillación. No, eso es sabiduría. La mujer sabia edifica.
El Hijo de Dios tiene que dar testimonio con su conducta. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Yo tengo que hacer mi parte. Dios me da la otra parte, pero yo tengo que hacer la mía. No podemos ser parásitos. Lo que fue Egipto y el desierto para los hebreos es el mundo para nosotros, lleno de dificultades y tropiezos. Somos peregrinos en esta tierra de dolor, pero vamos rumbo a un lugar mejor. Dios prometió a Abraham y cumplió, pero Israel tuvo que hacer lo suyo. Confiar, esperar y trabajar su victoria. Igual hoy vamos a Canaán, pero estamos haciendo la parte que nos toca. ¿Usted quiere que el Señor lo lleve a su Canaán espiritual? ¿Usted espera irse con el Señor a un lugar mejor donde no habrá, como dice Apocalipsis? Porque ese Canaán, el que está en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra ya no son. Y el mar ya no existía más. Y dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más llanto ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Ese es el Canaán de nosotros. Yo voy para Canaán, usted va para Canaán, nosotros vamos para Canaán, ellos van para Canaán. Todo el que cree en Cristo va para Canaán. ¡Ey, abajo! ¡Ey! Vamos para Canaán. No importa el río Jordán, el mar rojo, la montaña rusa, el diablo que se acueste en el medio. Vamos para Canaán. ¡Oh! Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que en este próximo año el Señor nos ayude a ser fieles, a perseverar en su camino con humildad y sencillez de corazón. Un aplauso al Señor. La Asociación Misionera La Batalla de la Fe ha presentado La Hora del Mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Gracias por su sintonía. Comuníquese con nuestras oficinas en Santo Domingo y La Romana en el 687-5741 y 550-2445 o al email radioven@codetel.net.do o al apartado postal 2217.